Vamos a iniciar el análisis de nuestras estructuras asimilando las acciones que inciden en nuestros edificios como fuerzas actuantes en el plano. Es decir, vamos a estar trabajando en el ámbito de la estática plana y para ello vamos a realizar algunos primeros ejercicios de composición y descomposición de fuerzas. Como ustedes saben, la composición de fuerzas implica hallar una fuerza resultante, una única fuerza resultante, que lo que va a hacer es el mismo efecto mecánico que todas las fuerzas componentes del sistema o de las cuales partimos. Es decir, componer un sistema de fuerzas es hallar, en definitiva, una fuerza equivalente. Es un problema de equivalencia. También más adelante vamos a estar trabajando con problemas de equilibrio. Cuando hallamos una equilibrante, estamos hallando una fuerza que en definitiva nos va a anular el efecto mecánico producido por la fuerza o la fuerza de las cuales partimos. Vamos a comenzar con la composición de fuerzas colineales. Como ustedes saben, comparten, además de, por supuesto, el mismo plano, comparten la misma línea, la misma recta de acción, de allí el nombre de colineales. Tenemos en este caso, en este ejemplo, dos fuerzas colineales del mismo sentido y queremos componerlas. La fuerza 1 tiene una intensidad de 2 kilonewtons, la fuerza 2 tiene una intensidad de 3 kilonewtons. ¿Cómo hacemos para componerlas? Bueno, gráficamente, sobre la misma recta de acción, vamos a dibujar la resultante, que será, en definitiva, la suma algebraica de las intensidades de las fuerzas dato. Si tenemos dos fuerzas colineales, pero en este caso son fuerzas de distintos sentidos, direcciones opuestas, bueno, el problema es similar, es decir, la resultante de esas dos fuerzas estará en la misma recta de acción que las fuerzas dato y su intensidad o magnitud será ni más ni menos que la diferencia, o en definitiva, suma algebraica de las fuerzas dato. Podemos tener, además de fuerzas colineales, otros sistemas de fuerzas, como por ejemplo las fuerzas concurrentes. Recordemos que las fuerzas concurrentes son aquellas cuyas rectas de acción concurren a un único punto. Puede tratarse de sistemas de dos fuerzas o muchas más fuerzas. En este caso vamos a partir de un sistema de dos fuerzas concurrentes y como punto de concurrencia vamos a optar por el cruce o centro de coordenadas de un par de ejes cartesianos ortogonales, un eje X y un eje Y, en cuyo cruce determinamos el punto O y ese va a ser el punto que para nosotros sea el punto de concurrencia de las fuerzas. Vamos a tomar dos fuerzas, la fuerza 1 de una intensidad de 3 kilonewtons y un ángulo alfa de 45 grados. Siempre la determinación de la dirección, recuerden, la hacemos respecto del eje X, positivo, y en el sentido de las agujas del reloj. Y la fuerza 2 será de 2 kilonewtons y su ángulo de 135 grados. Bueno, ¿cómo hacemos para componer estas dos fuerzas gráficamente? Vamos a emplear uno de las hipótesis o principios de la estática, que es el principio del paralelogramo. Es decir, trazamos por sus extremos líneas paralelas a estas fuerzas. Y en definitiva, la resultante no va a ser ni más ni menos que la diagonal de ese paralelogramo que tiene por lados a las fuerzas dato. Y que a su vez esta diagonal va a ser la que
tenga, digamos, el mismo punto de concurrencia que las fuerzas datos. Es decir, de las dos diagonales posibles del paralelogramo va a ser aquella cuya recta de acción concurra al mismo punto de concurrencia de las fuerzas datos. Así obtuvimos gráficamente una resultante que la medimos, en este caso nos da 3,5 kilonewtons, y medimos también el ángulo, y en este caso el ángulo de la resultante nos da unos 80 grados. Si nosotros queremos establecer la resultante pero de manera analítica, podemos tomar en cuenta todo lo aprendido en trigonometría. Podemos recurrir a las funciones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que una fuerza puede expresarse a través de sus proyecciones X e Y. Es decir, si una fuerza la situamos en un par de ejes cartesianos ortogonales, podemos expresar esta fuerza P en función del eje X y en función del eje Y. De tal manera que tendríamos P sub X y P sub Y. Se estableció entonces un triángulo rectángulo con un ángulo que sería el ángulo que determina la dirección de esta fuerza P. Si repasamos conceptos de trigonometría, las funciones trigonométricas de seno, coseno, tangente, nos permiten a través del ángulo que tenemos como dato y de los catetos de ese triángulo rectángulo, poder establecer la hipotenusa o al revés, es decir, con cualquiera de los datos se pueden establecer los restantes. Si, por ejemplo, recurrimos a la función seno de alfa, que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y si lo asimilamos o si lo hacemos corresponder al caso nuestro, podríamos decir que el seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso sería PI, la proyección en I de la fuerza P, sobre la hipotenusa, que es la fuerza P. Y despejando, podríamos entonces obtener, a partir del ángulo y de la fuerza, la componente en I. O sea, PI va a ser igual al seno de alfa por P. De la misma manera, utilizando la función coseno, podríamos establecer la componente X de la fuerza P. De tal manera que si coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso Px, que sería el cateto adyacente, sería igual al coseno de alfa por P. Y también a través de la función tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, podríamos establecer el valor del ángulo alfa. Entonces, todo esto nos va a servir para trabajar analíticamente con las proyecciones de las fuerzas y obtener primero las proyecciones X e Y de una resultante y con ellas finalmente la resultante. Todo esto de manera analítica. Esto nos sirve, por un lado, para obtener un resultado muy preciso numéricamente, pero por otro lado también para comparar nuestros resultados gráficos con los resultados analíticos, que ambos deben ser iguales. Bueno, para mejor ordenamiento hacemos un cuadro. En ese cuadro ponemos los datos en las columnas, las fuerzas, las intensidades de las fuerzas, los ángulos y, por supuesto, podemos fácilmente averiguar los cosenos y senos de esos ángulos. Entonces, empezamos colocando esos datos, la fuerza 1 de 3 kilonewtons y 45 grados y la fuerza 2 de 2 kilonewtons y 135 grados. Averiguamos los cosenos y senos de los ángulos de 45 y 135 grados, los anotamos,
0,707 para el caso del coseno y el seno de 45 grados y menos 0,707 y 0,707 para el ángulo de 135 grados. Entonces, con estos datos y aplicando estas relaciones trigonométricas que veíamos recién, vamos a obtener las resultantes en X y en Y de las fuerzas, en principio. Px va a ser igual, como vimos hace un rato, a P por el coseno de alfa. Entonces, para obtener la componente X de la fuerza 1, vamos a hacer la fuerza, 3 kilonewtons, por 0,707. Esto nos da como resultado 2,12 kilonewtons. Lo mismo hacemos con la otra fuerza, la fuerza 2. Para hallar su componente en X, multiplicamos su intensidad, 2 kilonewtons, por el coseno de su ángulo, menos 0,707. Y esto nos da menos 1,41 kilonewtons. Así establecimos las componentes en X de las dos fuerzas, la 1 y la 2. Hacemos lo mismo para establecer las componentes en Y. De tal manera que PI es igual a P por el seno de alfa, es decir que para la fuerza 1 tendremos que hacer la intensidad de 3 kilonewtons por el seno del ángulo, o sea 0,707, nos da 2,12 kilonewtons. Y para la fuerza 2 haremos 2 kilonewtons, que es la intensidad de la fuerza 2, por su seno, que nos dará 1,41 kilonewtons. Hasta ahora lo que hicimos fue averiguar las proyecciones X e Y de estas fuerzas. Y ahora el problema se nos remite a una composición de fuerzas colineales, es decir, vamos a estar trabajando en el eje X, haciendo una suma algebraica de todas estas fuerzas en X, y vamos a estar trabajando en el eje Y, con estas fuerzas que son colineales entre sí, también haciendo una suma algebraica. De tal manera que la resultante de todas las fuerzas en X, si hacemos 2,12 menos 1,41, tendremos 0,71 kilonewtons. Y la resultante de las fuerzas en Y será de 3,53 kilonewtons. Es decir, con este procedimiento averiguamos las componentes X e Y de la resultante de este sistema de fuerzas. Nuestro problema ahora sería averiguar la resultante. Y teniendo en cuenta que nosotros estamos trabajando con un triángulo rectángulo, en el cual tenemos la componente X y la componente Y, de ese rectángulo, digamos, de ese triángulo rectángulo, perdón, en el cual la resultante R sería la hipotenusa, podríamos aplicar el concepto del teorema de Pitágoras, que enuncia que el cuadrado de la resultante, el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo rectángulo. Es decir, que los catetos, en este caso serían las proyecciones, o sea, a la suma de los cuadrados de las proyecciones. Eso lo vamos a expresar de esta manera, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado sería la resultante al cuadrado. Si el cuadrado lo pasamos al otro miembro, pasa como raíz cuadrada. Por lo tanto, tendríamos que la resultante sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las proyecciones. Las proyecciones las averiguamos recién, Rx y Ri. Bueno, resolvemos finalmente y esto nos da 3,59 kilonewtons. Podemos comparar con el resultado gráfico. Vemos que el resultado analítico siempre es mucho más preciso. El resultado gráfico, si es a mano, va a ser un poco más impreciso. Si es con algún programa de dibujo, podremos lograr mayor precisión.
pero lo importante es que esté en el mismo orden, digamos, de magnitud, que las diferencias, si las hubiera entre el resultado gráfico y el analítico, no sean muy importantes. También podemos averiguar la dirección de la resultante, es decir, el ángulo que conforma esta resultante R. Y eso lo averiguaremos a partir de esta función trigonométrica. Si tangente de alfa era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, alfa va a ser igual a arco tangente de cateto opuesto, que en este caso es la proyección en Y, sobre cateto adyacente, que es la proyección en X. De ahí obtenemos que alfa es igual a 78 grados 41 minutos. Como vemos, el resultado analítico es bastante más exacto que el resultado gráfico. Gráficamente yo había medido y me había dado 80 grados. En este caso analítico da 78 grados y pico, pero bueno, estamos en el orden de magnitud esperable. Podemos plantear otro sistema de fuerzas concurrentes y tratar de resolverlo con los mismos criterios. En este caso vamos a tomar 3 fuerzas concurrentes. La fuerza 1 de 2 kilonewtons y un ángulo de 45 grados. La fuerza 2 de 1 kilonewton y el ángulo de 90 grados, es decir, que está comprendida en el eje Y. Y la fuerza 3 de 2,5 kilonewtons y un ángulo de 120 grados. Para resolverlo gráficamente, podríamos recurrir al principio o hipótesis del paralelogramo, pero la hipótesis del paralelogramo o el principio del paralelogramo nos permite trabajar de a 2 fuerzas a la vez, es decir, nosotros podríamos tomar la fuerza 1 y la fuerza 2, construir un paralelogramo cuya diagonal, cuya resultante, luego podríamos utilizarla para conformar un segundo paralelogramo y la resultante, la diagonal de ese último paralelogramo, sería el resultado final. Pero para evitar hacer tantas construcciones seguidas, especialmente cuando empieza a aumentar el número de fuerzas, acá tenemos 3, pero podría ser un sistema de fuerzas a lo mejor de 8 componentes y se nos empezaría a complicar un poco la cosa, podríamos utilizar directamente la construcción de un polígono de fuerzas. Es decir, dibujamos un polígono de fuerzas trazando una fuerza a continuación de la otra en orden, es decir, en cualquier punto del plano, trazamos la fuerza 1 de 2 kilonewtons, donde termina la fuerza 1, trazamos la fuerza 2 de 1 kilonewton y donde termina la fuerza 2, trazamos la fuerza 3 de 2,5 kilonewton. Por supuesto, el trazado de esta fuerza tiene que hacerse de manera paralela a la dirección que tenían en el sistema. Finalmente, para establecer la resultante de este sistema, lo que hacemos es unir el punto de inicio de la primera fuerza con el punto final de la segunda fuerza. Esa sería la resultante. Ahora, esta resultante está en una construcción auxiliar que nosotros hemos hecho para resolver este problema, pero tenemos que trasladarla al sistema, porque en rigor la resultante no se ubica en este lugar del plano, sino que se ubica dentro del sistema. Si es un sistema de fuerzas concurrentes, la resultante también concurrirá al mismo punto, es decir, su recta de acción. Recuerden que estamos trabajando con vectores axiles, es decir, los vectores axiles tienen la característica de poder desplazarse a través de su eje, por eso lo de axil. Así que lo importante es que esa recta de acción de la resultante pase, ¿sí?, por el mismo punto de concurrencia
de las fuerzas dato. Gráficamente este problema estaría resuelto, ya que medimos la intensidad de esa resultante, en este caso 4,5 kilonewtons, medimos el ángulo, 88 grados, y el problema ya estaría resuelto. Si lo analizamos analíticamente, o si lo resolvemos analíticamente, la resolución sería idéntica a la anterior, se agrega una fuerza más en este caso, pero lo cierto es que ponemos primero todos los datos, las tres fuerzas, con sus intensidades, 2 kilonewtons, 1 kilonewton, 2,5 kilonewtons, los ángulos correspondientes, 45 grados para la fuerza 1, 90 grados para la fuerza 2, 120 grados para la fuerza 3, hallamos los cosenos y senos correspondientes a esos ángulos y luego hallamos con esos datos las componentes X e Y de cada una de las fuerzas. Es decir, que analíticamente nosotros vamos a abrir o a expresar una fuerza en sus proyecciones X e Y. Hacemos lo mismo con cada una de las fuerzas componentes del sistema y finalmente el problema se nos reduce a una composición en X y una composición en Y. Y con esa resultante X e Y, finalmente hallamos la resultante de todo el sistema. Dijimos recién, la resultante entonces, teniendo las componentes X e Y, se logra aplicando el teorema de Pitágoras. Resultante será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, en este caso 4,58 kilonewtons. Hallamos el ángulo de la misma manera, alrededor de 88 grados. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de fuerzas pero que no son concurrentes? Un sistema de fuerzas no concurrentes quiere decir que no concurren todas al mismo punto. Es decir, no se encuentran sus rectas de acción todas en el mismo punto. Se cruzarán unas en un punto, otras en otro punto, pero digamos, esta sería la definición de fuerzas no concurrentes. No concurren sus rectas de acción todas a la vez al mismo punto. Como ejemplo, siempre tenemos un par de ejes cartesianos ortogonales como referencia para trabajar. Tenemos un sistema de tres fuerzas, la fuerza 1 de 3 kilonewtons. Vamos a poner un punto de referencia para dibujar la fuerza. Esto no es un punto de aplicación, porque recuerden, nosotros en estática nos estamos manejando con vectores axiles, no con vectores que tengan punto de aplicación. Estas fuerzas no están actuando en un punto, están actuando a lo largo de su recta de acción, son vectores axiles. Estos puntos simplemente son puntos de referencia para poder dibujar la fuerza en el plano, en este sistema de ejes cartesianos ortogonales. Bien, entonces esta fuerza 1 la vamos a dibujar a partir del punto A1, que está en las coordenadas 3 de X y 0 de Y, o sea que en 3 de X y 0 de Y, a partir de allí dibujamos la fuerza de 3 kilonewtons y ángulo de 90 grados. La fuerza 2 la vamos a dibujar a partir del punto A2, que está en las coordenadas 2 de X y 3 de Y. A partir de ese punto dibujamos la fuerza de 2 kilonewtons y un ángulo de 45 grados. Siempre el ángulo de, en este caso 45 grados o el que fuere, se dibuja a partir de la horizontal. Y la fuerza 3
que la vamos a dibujar a partir del punto de referencia A3, que está en 0 de X y 1 de Y, con una intensidad de 1 kilonewton y un ángulo de 90 grados. Es decir, que esta fuerza 3 coincide su recta de acción con el eje Y. Bien, para empezar a obtener gráficamente la resultante de este sistema, vamos a trazar nuevamente un polígono de fuerzas. Ya lo vimos en el caso anterior, dibujamos una fuerza a continuación de la otra y luego, desde el inicio de la primera hasta el final de la última, establecemos la resultante. Esta resultante ya tendríamos establecida su magnitud o su intensidad, simplemente midiendo cuántos centímetros posee esta resultante, y hasta podríamos establecer respecto de la horizontal su ángulo, es decir, la dirección también ya la tenemos. Ahora tendríamos que establecer la recta de acción. La recta de acción, en el caso de fuerzas no concurrentes, vamos a tener que determinarla por otra construcción auxiliar, que es el llamado polígono funicular. Polígono funicular. Y para eso nos vamos a valer de un gráfico auxiliar que es el llamado esquema polar. En el esquema polar nosotros vamos a trazar una serie de rayos, que son estas líneas punteadas que se ven, entre el inicio de cada una de las fuerzas y un polo y entre el final de cada una de las fuerzas y el polo. Para trazar el esquema polar vamos a ir en orden, porque estas líneas, estas distancias al polo, a las que llamamos rayos, los vamos a numerar, los vamos a nombrar. De tal manera que desde el inicio de la primera fuerza al polo tendríamos el rayo 1, desde el final de la fuerza 1, que coincide con el inicio de la fuerza 2, tendríamos el rayo 2. Luego, desde el final de la fuerza 2, que coincide con el inicio de la fuerza 3, tendríamos el rayo 3. Y finalmente, desde el final de la fuerza 3 hasta el polo, tendremos el rayo 4. Estos rayos del esquema polar los vamos a ir trasladando al sistema para armar nuestro polígono funicular. Por supuesto, esto requiere también de un orden. No podemos trasladar cualquier rayo en cualquier momento, sino que esto tiene un orden. Tenemos que empezar por el rayo 1. Y vamos a dar una particularidad para entender el trazado, y esa característica es que los rayos que comprenden a una fuerza en el esquema polar se van a cortar en un punto de la recta de acción de la fuerza en el sistema. Repito, los rayos que comprenden a una fuerza en el esquema polar se van a cortar en un punto de la recta de acción de la fuerza en el sistema. Con ese criterio vamos a ir trasladando los rayos. Con el primer rayo tenemos libertad de dónde ubicarlo. Por supuesto, tiene que cortar a un punto de la recta de acción de esta fuerza 1. Entonces dibujamos ese rayo y por lo que dijimos recién, ese rayo se tiene que cortar con el rayo 2, es decir, que ya tendríamos el punto de cruce de ambos rayos. Por eso es que dibujamos el rayo 2 en esa intersección
tenemos rayo 1, rayo 2, tendríamos que seguir dibujando el rayo 3. Fíjense que nosotros dibujamos en el sistema los rayos con la misma dirección que tienen en el esquema polar. Es decir, los trasladamos en forma paralela a sí mismos. Esto es muy importante para que la construcción quede lo más precisa posible. Bueno, a partir del rayo 2, que es el del inicio de la fuerza 2, vamos a tener que dibujar el rayo 3. Si el rayo 2 y el rayo 3 comprenden a la fuerza o abarcan a la fuerza 2 en el esquema polar, quiere decir que esos dos rayos se van a cortar en un punto de la recta de acción de la fuerza 2. Como yo el rayo 2 ya lo tengo trazado, tengo que ver dónde está intersectando el rayo 2 a la recta de acción de esta fuerza 2. Por eso lo que hago es prolongar un poquito la recta de acción de la fuerza 2 hasta cortar ese rayo. Y por ese punto de intersección yo voy a trazar el siguiente rayo. Trazo el siguiente rayo y como nosotros dijimos, cada uno de esos rayos que yo voy trasladando van a ir componiendo de alguna manera este polígono funicular. Yo voy haciendo el trazado rayo tras rayo, empecé por el primero, terminé con el cuarto y en definitiva, donde se cruzan el primero y el último de los rayos, ese va a ser el punto de intersección de esos dos rayos. En ese punto va a pasar la recta de acción de la resultante del sistema. Es decir, que por ese punto yo voy a tener que trasladar esta resultante en forma paralela a sí misma hasta llegar a ese lugar. También observen que para confirmar, digamos, esa característica que vimos al principio, que los rayos que abarcan o comprenden una fuerza en el esquema polar se cortan en un punto de la recta de acción de la fuerza en el sistema. En este caso, el rayo 1 y el rayo 4 están abarcando o comprendiendo la fuerza resultante en el esquema polar. Quiere decir que el rayo 1 y el rayo 4 se cortan en un punto de la recta de acción de esa fuerza resultante en el sistema. Ahí tendríamos entonces la intensidad de la resultante, la dirección de la resultante y la recta de acción, es decir, la ubicación exacta de esa resultante en el plano. Recuerden siempre que para nosotros las fuerzas son vectores axiles. Es decir, yo podría haber dibujado esta fuerza un poco más arriba o un poco más abajo, siempre respetando la recta de acción. Bien, si ahora yo quisiera analizar este sistema de fuerzas no concurrentes y hallar su resultante, pero de manera analítica, podríamos decir que los primeros pasos son iguales a los que vimos con fuerzas concurrentes. Es decir, vamos a ordenarnos en algún cuadro o tabla en la cual vamos a incorporar todos los datos de la fuerza, sus intensidades, sus ángulos y hallamos cosenos y senos de los ángulos. También vamos a estar trabajando con las proyecciones X e Y de las fuerzas, es decir, que con las intensidades y los cosenos y senos hallamos las componentes X e Y de cada una de esas fuerzas. En el caso de la fuerza 1, la componente X valdrá 0,
En el caso de la fuerza 2, la componente X valdrá 1,41 y en el caso de la fuerza 3, nuevamente valdrá 0. Y en el caso de las componentes Y, en la fuerza 1 valdrá 3 kN, en la fuerza 2 1,41 y en la fuerza 3 1 kN. Luego, como vimos, hallamos la resultante en X, suma algebraica, composición de fuerzas colineales, todas estas fuerzas, estas proyecciones están en el mismo eje, en la misma línea, y resultante Y de todas las proyecciones, es decir, una composición de fuerzas colineales también, todas en la misma línea, en el mismo eje. Tenemos entonces la resultante en X, la resultante en Y. Podríamos hallar por Pitágoras la resultante, el valor de la resultante, 5,59, y la dirección, es decir, el ángulo, en este caso nos da alrededor de 75 grados. Bien. El problema nuestro es que, a diferencia de los casos anteriores, en que todas las rectas de acción de las fuerzas, y por supuesto la resultante, concurrían al mismo punto, en los casos de fuerzas concurrentes, como no concurren al mismo punto, ese punto es una incógnita, ¿sí? No el punto, sino la ubicación, en realidad, de la resultante es una incógnita. La recta de acción en donde la resultante está actuando es una incógnita que hasta ahora no la tenemos resuelta. Repito, tenemos resuelta la intensidad o magnitud y tenemos resuelta la dirección, que está establecida por el ángulo. Ahora, para una misma dirección podemos tener infinitas ubicaciones en el plano. Para un mismo ángulo, por ejemplo el de 75 grados que nos había dado esta resultante en su resolución gráfica y en su resolución analítica, bueno, esos 75 grados pueden verse en cualquier punto del plano. Es decir, que para nosotros todavía la ubicación de la fuerza en forma analítica es una incógnita. Y para ello vamos a recurrir al concepto vertido en el teorema de Varignon, que enuncia que si nosotros tenemos un sistema de fuerzas y su resultante, es decir, dos sistemas equivalentes, se verifica que la sumatoria de los momentos de todas las fuerzas de ese sistema respecto de cualquier punto, al que genéricamente denominamos A, es igual al momento de la resultante de ese sistema de fuerzas respecto del mismo punto A. Esto es lo que enuncia el teorema de Varignon y lo que vamos a aplicar para empezar a resolver la ubicación de esa resultante dentro de nuestro plano. Para eso trajimos acá al margen todos los datos, es decir, las intensidades de las fuerzas, sus ángulos, la ubicación, digamos, en el plano, dibujado en base a los dos ejes cartesianos ortogonales. Y este punto A, que vendría a ser el centro de momentos de Varignon, de este Varignon que vamos a emplear, para nosotros va a ser el centro de coordenadas. O sea, el centro de estos dos ejes, el cruce de estos dos ejes, va a ser para nosotros el centro de momentos. Es decir, que si nosotros aplicamos el teorema de Varignon a nuestro sistema de fuerzas, podríamos obtener esta expresión: sumatoria de momentos de las fuerzas respecto de un punto igual al momento de la resultante respecto del mismo punto. Es decir, F1 por la distancia
de F1 al punto A más F2 por su distancia al punto A más F3 por su distancia al punto A es igual a la resultante por su distancia al mismo punto A. Digamos que acá expresamos lo que nos indica Varignon en su teorema. Ahora, vamos a avanzar un paso más porque nosotros analíticamente dijimos que trabajábamos con las proyecciones en X y en Y de las fuerzas. O sea que vamos a abrir cada una de estas fuerzas en sus proyecciones X e Y. De tal manera que nos va a quedar que F1 por su distancia al punto A va a estar expresada por F1X por su distancia al punto A más F1Y por su distancia al punto A. Pero lo que vamos a hacer en esta ecuación es agrupar todas las expresiones en X que estén juntas, todas las expresiones en Y también van a estar juntas. La resultante en X por su distancia al punto más la resultante en Y por su distancia al punto. Otra cuestión a la que tenemos que prestar atención, porque cuando empieza a haber tantos términos en una ecuación es muy fácil equivocarse, es la nomenclatura que utilizamos con las distancias. Fíjense que cuando estamos hablando de una fuerza en X o una fuerza X, su distancia al punto se expresa en Y. Y cuando estamos refiriéndonos a una fuerza en Y, su distancia al punto se expresa en X. Por ejemplo, si estamos con esta fuerza 1, que es una fuerza que está en Y, en la dirección Y, la distancia de esta fuerza al punto A se mide en el eje X. Por eso, en la nomenclatura de la distancia está el subíndice X. Bueno, teniendo esto en claro, repito, para no confundirnos después, vamos a revisar otro concepto, y es la diferencia que existe entre producto y momento. Porque en realidad esta ecuación se va a transformar en esto, es decir, el momento respecto de A es menos las proyecciones en X por su distancia al punto más las proyecciones en Y por su distancia al punto. Y entonces uno puede decir, bueno, ¿por qué apareció este signo menos? ¿A qué se debe este signo menos? Vamos a ver a qué se debe ese signo menos. Tenemos un par de ejes cartesianos ortogonales en X y en Y. Por convención, nosotros usamos en las estructuras el eje X hacia la derecha, positivo, hacia la izquierda, negativo, el eje Y hacia abajo es positivo y hacia arriba es negativo. Tengamos en cuenta esto, estos ejes los usamos nosotros así en estructuras, porque como estamos trabajando todo el tiempo con cargas gravitatorias, ¿sí?, que van, digamos, hacia abajo, en rigor, hacia el centro de la Tierra, si tuviéramos la convención de el eje Y hacia arriba positivo, estaríamos trabajando todo el tiempo con fuerzas negativas, con cargas negativas, con fuerzas negativas. Por eso es que para nosotros el eje Y hacia abajo va a ser el positivo. Entonces tenemos X hacia la derecha positivo y hacia abajo positivo. Tenemos acá el ejemplo de dos fuerzas en X. Una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda. Si nosotros hallamos el producto de esta primera fuerza por su distancia al punto A, la distancia al punto A siempre es la menor distancia, es decir, la perpendicular. Producto de esta fuerza, X hacia la derecha dijimos positivo, por la distancia estamos en el
I positivo, dijimos, del centro hacia abajo todo positivo, valores positivos, positivo por positivo nos da un producto positivo. Ahora, si nosotros quisiéramos expresar el momento que describe esta fuerza X respecto del punto A, el momento, recordemos, es un giro, ¿sí?, de la fuerza respecto del punto. Ese momento es negativo, porque por convención el giro antihorario es negativo. Entonces tenemos que mientras el producto de esta fuerza por esta distancia es positivo, el momento de esta fuerza por esta distancia es negativo. Si ahora analizamos esta otra fuerza X, que como va hacia la izquierda, dijimos X hacia la izquierda, negativo. Por la distancia, eje Y positivo, negativo. Por positivo nos da negativo. O sea, el producto es negativo. Mientras que el giro, es decir, el momento que describe esta fuerza respecto del punto A, es positivo porque es horario. ¿Qué quiere decir esto? Que no coincide el signo del producto con el signo del momento. Si ahora analizamos las fuerzas en la dirección Y, por ejemplo, esta fuerza que va hacia abajo sería positiva por esta distancia que es positiva, o sea que producto positivo. Esta fuerza describe un momento respecto de A también positivo. Analizamos ahora esta otra fuerza Y, va hacia arriba, por tanto negativa, y la distancia al eje es positiva. Negativo por positivo nos da negativo. Y esta fuerza I gira de manera negativa respecto del punto A. O sea que el momento es negativo. Como vemos, las fuerzas I coincide el producto con el momento en cuanto a su signo, mientras que en X no. Por eso es que acá se antecede con un signo menos a las fuerzas en X, a las proyecciones en X. Y por eso también acá hemos agrupado, para hacer más fácil, ¿sí?, hemos agrupado todos los valores en X, porque a todos estos les vamos a anteceder un signo negativo. Lo mismo acá. Todos los valores en X van a tener antecediendo un signo negativo. Entonces, acá tenemos la ecuación ya toda desarrollada con los signos correspondientes. Y ahora no más que empezar a reemplazar la nomenclatura por cada uno de los valores. Para eso traemos los datos, traemos la tablita en la que hemos resuelto los valores de las proyecciones en X y en Y, y traemos también estos datos en donde tenemos las coordenadas que van a ser, las vamos a tomar como distancias de esas fuerzas al punto A. Bien, entonces empezamos reemplazando. La fuerza 1X, leemos en nuestra tabla 0 kilonewton, y la distancia de esa fuerza en X al punto A, fíjense que también va a ser 0. La tomamos de las coordenadas. Esta sería 3 de X y 0 de Y, ¿sí? Recuerden por lo que vimos hace un ratito de la nomenclatura y cómo se miden las distancias. Entonces tendríamos 0 de fuerza y 0 de distancia. En el caso de F2X tendríamos 1,41 kilonewton y la distancia al punto A medida en el eje Y son 3 metros. Seguimos reemplazando, la fuerza 3X es de 0 kilonewtons y su distancia al punto A es de 1 metro. Seguimos reemplazando, la fuerza 1Y, 3 kilonewtons, su distancia
al punto A, 3 metros. La fuerza 2I, 1,41 kilonewtons, y su distancia al punto A, 2 metros. Y por último, la fuerza 3I, que es de 1 kilonewton, y su distancia al punto A, 0. Esto es igual, vamos al otro miembro, a todo este desarrollo, ¿no? A las sumas de las proyecciones de la resultante por sus respectivas distancias al punto A. Bueno, esto ya sigue una resolución numérica, vamos resolviendo los paréntesis, sumando algebraicamente y llegamos a un resultado de 7,59 kilonewtons es igual, bueno, en este miembro hasta ahora hemos puesto esta expresión, la expresión que veníamos desarrollando. Bien, entonces estamos acá. Acá nos encontramos con una ecuación, 7,59 kilonewtons es igual a la suma de estas proyecciones por sus respectivas distancias. Si observamos qué datos tenemos o cuáles son los valores datos y cuáles son las incógnitas, nos vamos a encontrar que acá tenemos dos incógnitas, que son las distancias de las proyecciones al punto A. Los valores de las resultantes en X y en Y los tenemos del cuadro que hicimos anteriormente. Entonces vamos a tener que hallar esas distancias, es decir, esas van a ser nuestras incógnitas. Para eso lo que nosotros podemos hacer es llevar una de las distancias a valor 0. ¿Qué quiere decir que llevamos una distancia a valor 0? Por ejemplo, vamos a llevar la distancia de la resultante en Y al punto A valor 0. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la distancia de esa proyección en Y es igual a 0, quiere decir que está cortando, en definitiva, al otro eje. Si drxa es igual a 0, me anula inmediatamente todo este término, ¿sí? Si esto es 0, 0 por RI va a ser 0. Entonces nos queda la ecuación reducida a esta expresión. De ahí puedo despejar la distancia en Y al punto A. 7,59 kilonewtons sobre menos Rx, que era menos 1,41 kilonewtons. Bueno, me queda que drIA es igual a menos 5,38 metros. De la misma manera, yo ahora puedo hacer 0 la otra distancia, drIA. Hago 0 esa distancia, se me anula automáticamente este término de la ecuación y entonces despejo drxa como 7,59 dividido RI. Pongo el valor que lo tenía en la tabla y me queda que drxa es igual a 1,40 metros. Quiere decir que en estos valores la recta de acción de la resultante va a cortar a los ejes. ¿Dónde va a cortar a los ejes? Va a cortar en 5,38 metros al eje Y cuando X es 0. Cuando el valor de X se hace 0, bueno, la resultante está cortando al eje Y en el valor de 5,38. Y en el valor de X, cuando Y se hace 0, la resultante va a estar cortando al eje X en 1,40. Entonces vamos a marcar esos puntos y establecemos ese recorrido.
Acá marcamos 1,40 de X y acá marcamos 5,38 de Y. Esos dos puntos entonces me determinan la recta de acción. Y una vez que yo tengo la recta de acción, pude dibujar la resultante en cualquier lugar de la recta de acción, porque recordemos, nosotros consideramos a las fuerzas como vectores axiles. Por supuesto que si hacemos o obtenemos por la función trigonométrica de tangente y arcotangente, podríamos determinar el ángulo, y determinando el ángulo con estas coordenadas, 5,38 y 1,40, vamos a obtener obviamente el mismo ángulo que obtuvimos antes, porque la dirección es la misma. Esto es lo que nos explica, digamos, por qué, a pesar de haber obtenido el ángulo con anterioridad, sin embargo no teníamos la ubicación exacta en el plano. Ahora sí pudimos obtener los dos puntos que necesitamos para establecer una recta en el plano. Esos dos puntos fueron estos valores de X y de Y, y obtuvimos así la recta de acción de la resultante en el sistema. De esta manera pudimos obtener intensidad, dirección y recta de acción de la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes.